adelanto que el segundo parcial mío va a ser seguramente para fines de noviembre y el recuperatorio la primera semana de diciembre. Va a ser así porque, de acuerdo al calendario que lo tenía por acá, de acuerdo al calendario, las clases finalizan en las cuatrimestrales el 18 de diciembre. Vamos a tratar de terminarla por lo menos una semana antes, pues el 18 de diciembre ya estamos brindando por poco, pero sin falta en lo que queda de la semana me comprometo a transmitirles, seguramente junto con el material que les mande de la clase de hoy, la fecha del parcial, del recuperatorio, e inclusive estoy tratando de acordar no solamente eso, sino que también la fecha del coloquio. Así que en lo que queda de la semana se los paso, les pido disculpas, pero fue imposible poder coordinarlo con todos los profesores adjuntos y me gusta coordinarlo con todos y fijar una fecha, y sobre la base de esa fecha ustedes poder organizarse. El objetivo mío es que se puedan organizar. Estamos a 25 de octubre, esto va a ser para fines de noviembre, pero se los quiero confirmar en el transcurso de la semana. Bueno, chicos, creo que mínimamente con las escasas posibilidades y de tiempo que tenemos, hemos tratado de agotar dentro de lo posible todas las operaciones pasivas, o por lo menos las operaciones pasivas más comunes dentro del sistema financiero. Nos quedaría por analizar las operaciones activas. Aunque quede redundante, pero es importante que lo tengan bien fresco esto, que en las operaciones pasivas la entidad financiera capta fondos del proveedor de fondos y capta fondos del público, y la entidad financiera se constituye en deudora, tiene que devolverle ese dinero al público o al proveedor de fondos. En cambio, en las operaciones activas, la entidad financiera se constituye en acreedora porque la entidad financiera es la que asigna recursos a determinadas personas, a los tomadores de esos fondos. La entidad financiera asigna esos fondos y, por lo tanto, la entidad financiera se constituye en acreedora del tomador de esos fondos, y de acuerdo a la fecha de vencimiento y a la tasa de interés que hayan acordado, el tomador de esos fondos tendrá que devolverle el capital más los intereses pactados. Como señalamos a esta altura varias veces, la diferencia entre la tasa de interés que paga la entidad financiera en las operaciones pasivas y la tasa de interés que cobra la entidad financiera en las operaciones activas, la diferencia de tasa, que es mayor en la activa, es la ganancia obtenida por la entidad financiera. Bueno, en este sentido, chicos, la operación activa por naturaleza que se desarrolla en las entidades financieras es el mutuo o el préstamo bancario, como dispone el 1408 del Código Civil y Unificado, o 1409, no recuerdo bien. Es decir, la operación por naturaleza activa en las entidades financieras es el contrato de mutuo o de préstamo bancario. En este sentido, si vemos, a ver, vamos a buscar, creo que es el 1408. A ver. 1408. Sí, profesor, 1408. 1408, bárbaro. Sí. Si lo tiene a mano, Verónica, léalo. Usted que ve mejor que yo, seguro. No veo nada. Préstamo bancario. Sí. El préstamo bancario es el contrato por el cual el banco se compromete a entregar una suma de dinero obligándose el prestatario a su devolución y al pago de los intereses en la moneda de la misma especie conforme a lo pactado. Perfecto. Entonces, fíjense ustedes, muchas gracias, Verónica, muy amable.
Fíjense ustedes lo siguiente. Este 1408, que recién leyó Verónica, no, y que es el artículo del capítulo que habla del préstamo bancario, si mal no recuerdo, este artículo, en vez de dar una definición de préstamo bancario, la describe. Para mí describe el préstamo bancario o el contrato de mutuo. Y a mí me parece fantástico que describa en vez de dar una definición. Pues fíjense, primero dicen que el préstamo bancario es un contrato. Es un contrato que tiene dos partes. El proveedor de fondos, por un lado, que es la entidad financiera, y el tomador de fondos, por otro lado, que es el que recibe el dinero de la entidad financiera. Ese es un acuerdo de voluntades. Un acuerdo de voluntades, que después vamos a ver, es un acuerdo de voluntades particular. ¿Por qué? Porque están frente a cláusulas predispuestas, ¿no? Y las cláusulas predispuestas las predispone precisamente la entidad financiera, previo acuerdo y previa autorización del Banco Central de la República Argentina. Con lo cual, el acuerdo de voluntades es, en definitiva, una suerte de contrato de adhesión. Exactamente, acá como lo señala Nicolás. Es un contrato de adhesión. Es decir, el acuerdo de voluntades es en donde uno propone las condiciones y el otro, ¿verdad?, aceptar esas condiciones, porque estamos frente a un contrato de adhesión. Pero en virtud de ese contrato, chicos, la entidad financiera se obliga a entregarle al prestatario, y el tomador de fondos lo denomina prestatario, se obliga a entregarle al prestatario una suma determinada de dinero. Pero a su vez, el prestatario o tomador de fondos, ¿a qué se obliga? Se obliga a devolver ese capital, esa suma de dinero, con más los intereses que hayan pactado. Es decir, ahí estamos frente a un contrato de préstamo bancario. ¿Se dan cuenta? Un contrato de adhesión en donde el banco o la entidad financiera se obliga a entregar una X cantidad de dinero al tomador de fondos, que el código lo denomina prestatario. El prestatario, a su vez, o tomador de fondos, se obliga frente a la entidad financiera a devolver el capital y los intereses pactados en el momento de celebrar el contrato de préstamo bancario. El objetivo de estos préstamos bancarios o de estos mutuos no son más ni menos que satisfacer necesidades tanto de las personas humanas como de las personas jurídicas. En el caso de las personas humanas, ¿qué es lo que van a satisfacer? Y en el caso de las personas humanas, yo supongo que estos contratos de préstamo bancario van a satisfacer necesidades de consumo, van a satisfacer necesidades de adquisición de bienes de uso, o inclusive cuando se trata de préstamos bancarios con garantía y a largo plazo, necesidades de adquisición de viviendas por el lado de las personas humanas. ¿Y qué es lo que puede llegar a satisfacer por el lado de las personas jurídicas? Y por el lado de las personas jurídicas, todas las personas jurídicas que desarrollan una actividad económica, lo primero que van a necesitar satisfacer son necesidades de caja, es decir, necesidades operativas, obligaciones líquidas que se vencen ya. Entonces tenemos que cubrir obligaciones. A eso me refiero con necesidades de caja. Pero además, también en el caso de las personas jurídicas, los contratos de préstamo bancario pueden llegar a satisfacer la adquisición de materias primas o la adquisición de bienes de uso, es decir, aquellos bienes que no están destinados a la venta. En el mismo código, nosotros podríamos ensayar una suerte de clasificación de los contratos de préstamo bancario, que, como digo siempre, esas clasificaciones no son ni buenas ni malas, sino que pueden ser clarificantes o no. Y en este sentido,
podríamos clasificarlos según el tiempo o según las garantías que estén en juego en estos contratos de préstamo bancario. Según el tiempo, los contratos de préstamo bancario pueden ser bajo tres modalidades: de corto, mediano o largo plazo. Hablamos de un préstamo bancario de corto plazo cuando se celebran con un plazo de vencimiento hasta de 1 año desde la fecha de su suscripción. Hasta 1 año desde la fecha de su suscripción. Hablamos de contratos de mediano plazo cuando estemos frente a contratos que venzan en un término no mayor a 5 años a contar desde el momento de su celebración. Y los contratos de préstamo bancario a largo plazo son aquellos que en general siempre tienen garantías, pero los contratos a largo plazo son aquellos que se celebran cuyo vencimiento opera luego de los 5 años de la fecha de su suscripción. Entonces, según el tiempo, los contratos de préstamo bancario pueden ser cortos, mediano o largo plazo. Y la estipulación de los plazos son de 1 año hasta 5 o más de 5 años para determinar si es corto, mediano o largo plazo. Y según las garantías, que es la segunda clasificación, según las garantías, los contratos de préstamo bancario pueden ser de garantías reales o garantías personales, o con retención de dominio. Vamos a analizar cada una de ellas. Garantías reales. Fundamentalmente, me refiero a la hipoteca sobre un bien mueble, o me refiero a una prenda sobre un bien mueble registrable, ¿no? Es decir, los préstamos bancarios pueden garantizarse con una hipoteca o con una prenda. Pueden garantizarse con una antítesis, es decir, que cuando se da en posesión un bien, se perciben los frutos, y esos frutos se imputan a los intereses. Entonces, por un lado, vamos a hablar de garantías reales, hipoteca, prenda, anticrisis, o garantías personales. Y acá, en las garantías personales, fundamentalmente, ¿a qué garantías me estoy refiriendo, chicos? Me estoy refiriendo fundamentalmente a la fianza y al aval. La fianza, que es una garantía personal sobre cualquier negociación, que tiene las características de ser accesoria y subsidiaria, salvo que expresamente en la fianza el fiador renuncie al beneficio de excepción y sea responsable directa y solidariamente con el obligado, pero eso se tiene que pactar. De lo contrario, la fianza es accesoria y subsidiaria. ¿Qué significa esto, chicos? Que primero la entidad financiera tiene que intimar de pago al tomador de los fondos, al prestatario. ¿Se dan cuenta? Y una vez que el prestatario no paga, recién allí la entidad financiera va a ir contra el fiador. ¿Por qué? Porque por el contrato se estableció que la fianza era accesoria y subsidiaria. Accesoria y subsidiaria de la obligación principal. ¿Quién tiene la obligación principal? El prestatario. ¿En qué consiste? En pagar el capital más los intereses. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿qué sucede en la práctica? Porque lo que yo les acabo de decir de la fianza accesoria y subsidiaria es conceptual. Es conceptualmente hablando la fianza como instituto. En la práctica, y en estos contratos de adhesión, ¿qué es lo que sucede? Cuando sobre todo hacemos préstamos bancarios a mediano y a largo plazo, es con garantía siempre. Y si llega a ser garantía personal, no tengan la menor duda que en ese contrato de adhesión van a establecer que el fiador renuncia expresamente a beneficio de ejecución y es solidaria y directamente responsable. ¿Qué significa esto? Que frente al incumplimiento del prestatario, es decir, del tomador de fondos, perdón, me está sonando el teléfono, bajo el volumen, frente al incumplimiento del prestatario, es decir, de aquella persona que tomó fondos de la entidad financiera,
la entidad financiera, ¿qué es lo que hace? Intima de pago al prestatario y al fiador. ¿Por qué? Porque en el contrato de adhesión renunció al beneficio de ejecución, es decir, a la subsidiariedad o a la accesoriedad en la exigencia de la obligación, y además se fija la responsabilidad solidaria entre el prestatario y el fiador. Eso es lo que sucede en la práctica, chicos. Pero la garantía personal no solamente puede consistir en una fianza, también puede consistir en un aval. El aval también es una garantía personal, pero a diferencia de la fianza, que la fianza opera sobre cualquier clase de negocios, el aval solamente funciona y se hace operativo con respecto a valores negociables, cheques, pagaré, letras, títulos públicos, sobre valores negociables. Y en este sentido, en el aval, a diferencia de lo que sucede con la fianza, en el aval hay autonomía, es decir, hay independencia del avalado. Por lo tanto, sin independencia del avalado, no necesita el contrato de adhesión pactar ninguna renuncia a beneficio de ejecución, sino que en el aval, el avalista, que es el que está garantizando personalmente la obligación del prestatario, es decir, la obligación del tomador de los fondos de la entidad financiera, el avalista es solidario con el prestatario y el avalista tiene responsabilidad directa. Esas son dos diferencias importantes que existen entre la fianza. La fianza para cualquier clase de negocio, el aval para los valores negociables, una es accesoria y subsidiaria, a pesar de lo que les acabo de señalar, que sucede con todos los contratos de adhesión de préstamos bancarios, y el aval siempre es solidario y tienen una responsabilidad directa. Y la tercera garantía, chicos, que quiero transmitirles, que es las tres garantías más comunes en los préstamos bancarios, es aquella garantía con retención del dominio del bien por parte del banco. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero fundamentalmente a los contratos de leasing. ¿Por qué contratos de leasing? Porque yo puedo comprar una computadora, yo persona humana, compro una computadora y esa computadora la compro bajo la modalidad del leasing, que ojalá podamos tener tiempo para verlo, bajo la modalidad del leasing. Leasing que se pacta al cabo de una X cantidad de cánones mensuales que se abonan, la adquisición de ese bien. O de lo contrario, al cabo de cierta cantidad de cánones, el deudor cambia el bien retenido por parte de la entidad financiera y realiza un nuevo contrato de leasing. Esto en los bienes tecnológicos, es decir, aquellos bienes como por ejemplo puede ser una computadora, día a día van cambiando. Esto es muy utilizado. ¿Por qué, chicos? Porque de esa manera yo no me quedo financiando la compra de una máquina que cuando finalizo la compra de esa máquina ya es obsoleta. Entonces, de acuerdo a la cuota que he pactado, llegado el momento, yo entrego esa máquina y me dan una nueva y renuevo con un canon un poco superior el contrato de leasing con la entidad financiera. ¿Cuál es la garantía que tiene la entidad financiera en estos contratos de préstamo bancario? El dominio. ¿Por qué? Porque la titularidad de la computadora o la titularidad del vehículo o de la camioneta es de la entidad financiera. ¿Se dan cuenta? Esto es muy frecuente de que suceda, sobre todo con aquellos bienes que son tecnológicos. Muy bien. ¿Cuáles son los sujetos que intervienen en este contrato de contrato bancario? Por un lado, tenemos el banco, que
sería el mutuante, sería el prestador, que es aquella persona humana que va a realizar dos actividades frente al pedido de una persona jurídica o de una persona humana que concurra a la entidad financiera a solicitarle un crédito. ¿Cuáles van a ser esas dos actividades que va a desarrollar el mutuante o el prestador, es decir, la entidad financiera, antes de entregarle el dinero? La primera tarea que va a hacer es la de calificar el riesgo. ¿Qué significa calificar el riesgo? Significa que va a analizar la potencialidad que tiene la persona humana o la persona jurídica de devolver en tiempo y forma el dinero que está solicitando que se le entregue. Es decir, en definitiva, si el prestatario tiene capacidad económica para cumplir la obligación que está queriendo asumir, ¿no? Porque ustedes recuerden que en este sentido las entidades financieras son muy celosas con respecto al dinero, y está bien que lo sean, porque es su mercadería. Ellos no venden sus confitados, no venden botellas de gaseosa, no venden zapatos, venden dinero. ¿Se dan cuenta? Entonces son extremadamente cuidadosos y celosos con eso. Entonces, lo primero que va a hacer la entidad financiera, mutuante o prestador, es la de calificar el riesgo del prestatario. En la medida en que el prestatario cumpla con la calificación de riesgo que tenga prevista la entidad financiera, el segundo paso, ¿cuál es? Suscribir el contrato y entregarle el dinero que requiere el prestatario. El segundo sujeto, como ustedes lo podrán inferir, es el cliente, el consumidor financiero. Y cuando hablo de cliente o consumidor financiero, ¿a quién me refiero? Me refiero al mutuario o al prestatario. Es decir, aquella persona que toma los fondos de la entidad financiera en concepto de préstamo bancario o contrato de mutuo. Y este cliente o este consumidor financiero, que reitero, lo podemos denominar mutuario o prestatario, de cualquiera de las formas, va a ser tanto una persona humana como una persona jurídica. Y dentro de la persona jurídica pueden ser entidades, asociaciones civiles, fundaciones, mutuales, cooperativas, sociedades, cualquiera de las personas jurídicas privadas reconocidas por nuestra legislación. ¿Qué obligaciones asume el mutuario? Es decir, el cliente o el consumidor financiero. O como señaló hoy Verónica cuando analizó el artículo, el prestatario. Las obligaciones que tiene el mutuario son, en primer lugar, la de pagar los intereses pactados, en segundo lugar, pagar los gastos de comisión que le cobra la entidad financiera por mantener vivo el contrato, y llegado el vencimiento estipulado en este contrato de préstamo bancario, devolver el capital en tiempo y forma. ¿Cuándo se pone fin a este contrato? Este contrato finaliza cuando se vence el plazo y se agotan las prestaciones que cada una de las partes se obligó a realizar. Hay distintas clases de contratos de préstamo bancario o contratos de mutuo regulados en el Código Civil y Comercial Unificado. Uno de esas modalidades de contrato de préstamo bancario podríamos denominarlas como el contrato de descuento. Contrato de descuento. El contrato de descuento no deja de ser un contrato de préstamo bancario o un contrato de mutuo. El contrato de descuento es un contrato, por lo tanto un acuerdo de voluntades, en virtud del cual una persona, que sería el cliente o el consumidor financiero, el mutuario o el prestatario, pero en definitiva es el tomador de los fondos, toma los fondos y a cambio entrega el dominio
de un documento descontado, en virtud del cual el banco adelanta el importe de ese documento en la misma moneda del documento y con intereses por los plazos que faltan vencer. En esta modalidad de préstamo bancario por descuento, el banco, es decir, la entidad financiera, no asume el riesgo de la incobrabilidad de ese documento, sino que el riesgo de la incobrabilidad de ese documento la asume el tomador, es decir, el consumidor financiero, el cliente o el prestatario. En un contrato de préstamo bancario de descuento se transfieren valores futuros, se convierte en valores presentes, valores futuros, a cambio precisamente de un descuento por el plazo que todavía no ha vencido. ¿Cuál es el ejemplo clarito? Y esto es lo que le va a aclarar en forma contundente el préstamo por descuento. Son los descuentos de cheques, o los descuentos de créditos o de facturas. Pero el más habitual de todos es el descuento de cheques. ¿Cómo funciona esto, chicos? Muy simple. Marta me entrega a mí un cheque que tiene vencimiento el 20 de noviembre por 100.000 pesos. Yo, el 20 de noviembre del 2021, voy a presentar ese cheque en mi cuenta y a través del clearing del banco donde Marta libró ese cheque, van a compensar y me van a acreditar en la cuenta el importe de 100.000 pesos. El 25 de noviembre, el 20 de noviembre del 2020, del 2021 dije, macanudo. Pero ¿qué sucede, chicos? Yo no puedo esperar al 20 de noviembre del 2021 para cobrar el cheque que me libró Marta por 100.000 pesos. No puedo esperar. ¿Por qué no puedo esperar? Porque yo tengo que pagar la luz, tengo que pagar el cable, tengo que pagar el gas, tengo que pagar una cuota del seguro. No tengo otros fondos y necesito esos fondos. Pero ¿qué sucede? Yo tengo una orden de pago que vence recién el 20 de noviembre y estamos a 25 de octubre. Faltan 25 días. Entonces, ¿qué hago? La llamo a Marta y le digo, Marta, por favor, ¿me cambiás el cheque? No. Marta va a decir, no, pactamos que te pagaba el 20 de noviembre y yo te hice el cheque por el 20 de noviembre, antes no te lo puedo pagar. Y tiene toda la razón del mundo, Marta, porque lo acordamos entre los dos. Y yo acepté eso. Yo al día siguiente no puedo cambiar la regla de juego. Tiré los actos propios, ¿no? Muy bien. Pero necesito la plata. Exacto, transformo valores futuros en presente, Verónica. Necesito la plata, ¿qué hago? Voy al banco donde yo opero habitualmente y le pido un descuento, que es un contrato de préstamo bancario a través de esta operatoria de descuento. ¿Y qué es lo que va a hacer el banco? El banco va a analizar, primero, ¿quién es Marta? Segundo, si Marta tiene algún tipo de restricción para librar cheques. En tercer lugar, si Marta tiene fondos, habitualmente tiene fondos. En cuarto lugar, si Marta ha librado en algún momento cheques sin fondos. En quinto lugar, me va a decir, mira, faltan 25 días, recién el 20 de noviembre van a acreditar 100.000 pesos, yo te puedo tomar esta operación de descuento, no, te va a decir el banco. Pero eso sí, en vez de darte 100.000 pesos, te voy a dar 87.000 pesos. Y yo decir, no, bueno, pero yo le estoy dando una orden de pago por 100.000 y ustedes me van a dar 87.000 pesos. Sí, te voy a dar 87.000 pesos. ¿Y por qué 87.000 pesos? Muy simple, porque te estoy cobrando una tasa de interés por el plazo que todavía no venció y yo te estoy adelantando ahora la plata. ¿Y cuál va a ser la utilidad del banco? La utilidad del banco van a ser precisamente la diferencia entre 87.000 y los 100.000 del cheque que me dio en su momento Marta. Llegado el 20 de noviembre
del 2021, el banco, porque yo se lo endosé al cheque, el banco va a cobrarse de la cuenta de Marta 100.000 pesos. ¿Cuánto ganó el banco con la operación de descuento que yo le hice? 13.000 pesos. ¿Se dan cuenta? Esa es una operación de descuento, en donde se cobran intereses por el plazo que falta vencer. En este caso, faltaban 25 días para que se venza. Bueno, me está cobrando 13.000 pesos sobre un monto de capital de 100.000 por intereses de los plazos que faltan vencer. Ahí así funciona una operación de descuento que en definitiva es un préstamo bancario. Sí. ¿Puedo hacer una pequeña consulta? Por ejemplo, llegado el plazo, Marta no tiene nada en la cuenta y el banco no puede cobrar, no puede ir contra la persona, asume la responsabilidad del banco directamente para ir en contra de Marta con ese cheque. No, recae no, en el... no, perfecto, Cecilia, te agradezco la pregunta. Llegado el vencimiento, muchas gracias por preguntar. Llegado el vencimiento, Cecilia, ¿qué es lo que hace el banco? El banco trata de cobrar el cheque a Marta. Si Marta no le paga, va a ser responsable del monto por el cual se libró el cheque ese, el tomador de los fondos, es decir, yo voy a ser responsable, porque yo me libero de la responsabilidad, y por supuesto Marta como liberadora del cheque. Pero yo voy a ser responsable ante el banco junto con Marta. El que toma los fondos y el que paga, en definitiva, los intereses por el plazo que todavía no venció, asume el riesgo de la cobrabilidad de esos fondos. El tomador de esos fondos de ninguna manera se libera de la responsabilidad, sino asume los riesgos de que Marta pueda o no pagar ese cheque ante la entidad financiera. ¿Está contestada, Cecilia? Sí, profe. Entonces, el banco estaría tomando ese cheque para darle una suerte de préstamo propio con el aval de ese cheque por Marta nada más. O sea, le está dando un préstamo al tomador. Le está prestando. Claro, y le cobra. Y le cobra 13.000, por las dudas. Claro, y le cobra 13.000. Le cobra 13.000 el concepto de interés que todavía no venció y yo le estoy adelantando el dinero. ¿Te das cuenta? Yo estoy haciendo líquida una obligación que en el momento en que financiera no es líquida. ¿Por qué no es líquida? Porque no venció el plazo. Y entonces me cobra una tasa de interés. Les dije 13.000, pueden ser 15.000 o 9.000. Les dije ese importe, el primero que me surgió en el ejemplo, ¿no? Pero esa tasa la pactan entre comillas, por supuesto, la entidad financiera y el tomador de los fondos. Pero el tomador de los fondos, lo importante, Cecilia, es de la suerte de ese cheque que libró Marta. Él siendo su responsabilidad. Bueno, entonces, la primera modalidad de contrato de... Sí. La verdad que no entendí muy bien. Entonces, ¿cuántas partes hay en este contrato de descuento? ¿3? No. En el contrato de descuento hay dos partes. En la entidad financiera, por un lado, y el prestatario, que es el que toma de la entidad financiera. Vencido el plazo del cheque, el tomador de los fondos sigue siendo responsable, no se libera. Pero como al contrato de descuento de la financiera y el prestatario se le agregó la garantía de un cheque, si ese cheque de alguna manera de cobrar, el que libró ese cheque queda liberado. ¿Te das cuenta? No queda liberado. Pero el contrato se celebra entre la entidad financiera y el prestatario, el tomador de esos fondos. Simplemente, en este caso, Marta se añade al contrato, pero exclusivamente como consecuencia del descuento de ese valor, del descuento del cheque, de la factura o del crédito. Pero el contrato es entre la entidad financiera y el tomador de los fondos. Por eso es que el tomador de los fondos no se libera. ¿Queda claro, Roxana? Perfecto. Muchas gracias.
Gracias por preguntar. Entonces, la primera modalidad es descuento. La segunda modalidad es una modalidad que tiene una particularidad y acá, es apertura del crédito. Una modalidad de apertura de crédito. En esta apertura de crédito se da la situación siguiente. En este contrato, la entidad financiera se obliga frente al consumidor financiero, es decir, frente al tomador de fondos, a mantener a disposición del tomador de los fondos un crédito en dinero dentro de un plazo y hasta un límite de importe que se pone a disposición. Yo acabo de decir que se pone a disposición, y se pone a disposición cuenta pasiva, se pone a disposición fundamentalmente la corriente. Entonces fíjense que acá estamos en presencia de una operación activa que se origina en una operación pasiva. ¿Por qué? Porque en esta operación activa, que es la apertura de crédito, la entidad financiera se obliga a mantener a disposición del consumidor financiero un crédito en dinero dentro del límite entre la entidad financiera y el tomador de los fondos. ¿A cambio de qué? A cambio de una remuneración que le va a tener que pagar el consumidor financiera por el solo hecho de ponerle a disposición una X cantidad de tiempo, una X cantidad de dinero por una X cantidad de tiempo. Perdón, ¿eso es en cuenta corriente? Ok. Apertura de crédito. ¿Por qué? Porque el consumidor financiero lo puede tomar o no. Pero, sin embargo, lo tome o no, por el solo hecho de disposición, la entidad financiera a disposición del consumidor financiero, ya el consumidor financiero tiene que retribuir esa puesta a disposición que hace la financiera de una X cantidad de dinero por una X cantidad de tiempo. ¿Y por qué? En primer lugar, se hacen aperturas de crédito fundamentalmente para satisfacer necesidades en casos de corto plazo. Y esa disponibilidad que realiza el banco, en definitiva, se obliga a poner a la suerte de voluntad del consumidor financiero una X cantidad de dinero, cantidad de tiempo. Y esa disponibilidad, disposición de la entidad financiera a favor del consumidor financiera, genera una necesidad de esa puesta a disposición. ¿Por qué? Porque por el solo hecho, chicos, de poner a disposición por parte de la entidad financiera al consumidor financiero, lo que implica es que la entidad financiera se ve privada de disponer de fondos para otras operaciones activas, independientemente de que el consumidor financiero utilice esos fondos. Por el solo hecho de ponerlos a disponibilidad o a disposición del consumidor financiero, el banco esa plata no la puede prestar, y no la puede prestar ese monto que se obliga a poner a disposición y por el tiempo en que se obliga a poner a disposición. Entonces, como no la puede prestar, la entidad financiera se ve perjudicada porque el negocio de la entidad financiera puede ser una operación activa. ¿En qué consiste? Para poder remunerar esa puesta a disposición por un periodo determinado por parte de la entidad financiera al consumidor financiero, el consumidor financiero mensualmente paga un canon
acordado con la entidad financiera por el solo hecho de que conste en su cuenta corriente, en general es en la cuenta corriente que conste esta disponibilidad. Tiene una particularidad esta disponibilidad que quería transmitírselas, porque esto en la práctica genera muchas circunstancias que son importantes. ¿A qué me refiero, chicos? Me refiero al hecho de que esa puesta a disposición que realiza la entidad financiera al consumidor financiero corriente no puede ser invocada por terceros, si los terceros no pueden invocar derecho alguno respecto a esta puesta a disposición, tampoco los terceros pueden embargar el monto puesto a disposición por la entidad financiera en esta apertura de crédito por el lapso de tiempo que dure la apertura de crédito. No puede ser ni invocada por terceros, ni puede ser embargada. Pero tampoco, y esta es otra cuestión que me resulta importante señalarle, tampoco esa puesta a disposición que realiza la entidad financiera al consumidor financiero, cual el consumidor paga un mensual, el consumidor financiero, es decir, el tomador de esos fondos, no puede utilizarlos para compensar otras obligaciones que tenga el consumidor financiero, salvo expresa autorización. ¿Me sigue? Si yo tengo un saldo deudor, ¿cómo hace las operaciones para no ir a pérdida? No entendí eso. Que el banco, para no ir a pérdida, le cobra un canon mensual por el solo hecho de poner a disposición la cuenta corriente esos fondos, los utilice o no los utilice el consumidor financiero. Por el solo hecho de poner a disposición, el consumidor financiero paga un canon mensual, estipulado entre la entidad financiera y el tomador de fondos, es decir, titular de esa cuenta corriente. La tercera modalidad, contrato de mutuo, es, les cuento, la modalidad de anticipo bancario. El anticipo bancario se da la siguiente situación. El banco entrega dinero al tomador de los fondos a corto plazo, por un plazo menor a un año, entrega fondos al tomador por un plazo menor, un plazo a corto plazo, y es lo que hace el tomador de los fondos. El tomador entrega un bien de garantía. Es decir, el anticipo bancario, estamos en presencia de un contrato de mutuo con garantía prendaria. ¿Y qué bienes podemos dar en prenda? Podemos dar en prenda documentos comerciales o bienes muebles. Cuando hablo de documentos comerciales, ¿a qué me refiero? Me refiero a letra de cambio. Y cuando hablo de bienes muebles, me refiero a mercaderías o a documentación representativa de mercaderías, es decir, mediante la entrega de un certificado de depósito acreditado, se reintegra el capital más los intereses. Y el banco se constituye acreedor prendario. ¿Por qué? Porque tiene la garantía prendaria del bien entregado. ¿Qué sucede si el consumidor financiero, transcurrido el lapso de tiempo acordado, no paga? Si el consumidor financiero no paga, la entidad financiera, que es el banco, es el acreedor prendario, ¿qué es lo que va a hacer? Una vez intimado el deudor no cumple, ante el incumplimiento promueve la venta de bienes dados en prenda. Y con el producido de la venta de esos bienes dados en prenda, va a tratar de cubrir el monto que en su momento
consumidor financiero. En definitiva, ejecuta como señala exacto. Son las variedades que nosotros encontramos en los contratos de mutuo y en los préstamos bancarios regulados en nuestra legislación y que son, en definitiva, las operaciones activas, es decir, son aquellas operaciones en las que la entidad financiera se constituye en acreedor, que es la que entrega fondos al tomador de esos fondos. Y el tomador de esos fondos se obliga a reintegrar ese importe en una fecha determinada con más una tasa de interés. Hasta ahora, en mucho de interés, sobre todo cuando hablamos de tema financiero y hablamos de tasa de interés, tanto en las operaciones activas como en las operaciones pasivas, pero en ningún momento de qué es o qué son los intereses. Y resulta, por lo menos para mí, indispensable transmitir, aunque sea sucintamente, qué son los intereses, porque en definitiva, tanto en las activas como pasivas, hablamos de la tasa de interés y hablamos de la diferencia de la tasa de interés activa y pasiva y la utilidad de la entidad financiera. Muy bien. Hablamos de intereses. ¿A qué nos referimos fundamentalmente, chicos? Nos referimos al costo del dinero por su indisponibilidad en el tiempo. Es decir, el precio que tiene el dinero en el transcurso del tiempo. ¿Por qué indisponibilidad? Porque si yo entrego a Valentina dinero, si yo entrego a Valentina 100 por 30 días, yo por 30 días, indisponiendo, puedo disponer de 100.000 pesos. Y por el Valentina va a poder disponer de 100.000 pesos menos. Entonces, yo le entrego a Valentina 100.000 pesos a cambio de la obligación de Valentina de devolverme ese capital después de transcurrido los 30 días, y con eso es suficiente. No, no es suficiente, aún en la Argentina. Yo le entrego 100.000 pesos a Valentina. Valentina se obliga a devolvérmelos en 30 días. Pero además, voy a cobrar tasa de interés, porque yo por 30 días no puedo disponer de esos fondos. Y Valentina va a poder disponer de esos fondos por 30 días. Entonces, el interés es el costo del dinero, su indisponibilidad en el tiempo. ¿Me siguen? ¿Me entienden, chicos? Bárbaro. Creo que lo habrán visto en contratos, pero algo de esto, hablando del sistema financiero, los intereses cumplen distintas funciones. Según las funciones que cumplan, los intereses pueden ser, por ejemplo, compensatorios. ¿Cuándo estamos compensatorio? Estamos frente a un interés compensatorio cuando el tomador paga el costo del dinero por su uso en el tiempo. El interés compensatorio tiene una retributiva. Es la contraprestación acordada por el uso del dinero ajeno. Es el interés compensatorio. Ahí me gustó el interés compensatorio es la contraprestación. El interés compensatorio, lo voy a decir mal, pero es la prestación por el uso del dinero ajeno. Es decir, es lo que paga el tomador, que tiene una función retributiva. La indisponibilidad de dinero tiene origen en el lucro cesante. Les diría surge desde que se creó la moneda, siglo IV después de Cristo. De ahí, en donde se dejó de hacer operaciones a través del trueque, se estableció un valor económico a las transacciones y el contrato, en vez de ser un trueque, pasó a ser una venta. Compraventa que con el tiempo se fue financiando y ahí está la tasa de interés
disponibilidad de dinero en el tiempo. Entonces, el interés compensatorio, reitero, es la contraprestación por el uso del dinero ajeno. Tiene que estar pactado y es lo que paga el tomador de los fondos por su uso en un periodo de tiempo determinado. En contraposición al interés compensatorio, tenemos los intereses punitorios o moratorios. El interés punitorio o moratorio es aquel, a ver, ¿cómo puedo decir? Es aquel interés sancionatorio a raíz del incumplimiento del. Se aplica el interés punitorio o moratorio, se aplica en el plazo para recuperar el capital, de haberse reintegrado el capital. En general se utiliza para las obligaciones en caso de mora. En general, el interés, esta modalidad de interés, por supuesto que opera producida la mora, y es un recaudo el acreedor, es decir, el proveedor de fondos, ante la posibilidad de incumplimiento por el tomador. En definitiva, en esta clase de interés, en vez de hablar de un interés retributivo como era el compensatorio, aquí hablamos de una indemnización que paga el deudor por el cumplimiento tardío de su obligación. Si ese interés es pactado en el contrato, se habla de interés punitorio. Si está pactado en el contrato, esta indemnización por el incumplimiento. Y es más, este interés, aún si no es pactado en el contrato. Ahora, si no es pactado en el contrato, el juez va a determinar el interés y ahí ya no hablaremos de interés moratorio, sino que hablaremos de interés, no hablaremos de interés punitorio, sino que ahí hablaremos de interés moratorio, cuando lo determina el juez. Pero en cualquiera de las dos modalidades, a través de la vía contractual y otra a través de la vía judicial, estamos hablando de la indemnización por el incumplimiento por parte del tomador de los fondos. Mientras que en los intereses compensatorios hablábamos de una retribución por el uso por un periodo. Y la tercera modalidad podrían ser intereses resarcitorios, que son aquellos intereses que proceden en la reparación de daños de acciones no dinerarias. Tienen la misma función que los moratorios, pero su origen es legal, es decir, está previsto en la ley. Pero a los fines del sistema financiero, fundamentalmente tenemos que situar el interés compensatorio y el interés punitorio. El interés compensatorio, seamos optimistas y pensemos que todos cumplen, ¿no? El interés compensatorio. El interés compensatorio, como dije hace un ratito, es el costo de dinero. El interés compensatorio, que es el costo de dinero, tiene una composición. ¿Cómo se compone? ¿Cómo está estructurado el interés compensatorio para determinar su valor? Bueno, está estructurado el costo del dinero en sí. ¿El costo del dinero en sí cuál es? La tasa pasiva. Porque yo más que la tasa pasiva no voy a poder obtener si pongo el dinero. En segundo lugar, el interés compensatorio se nutre de los costos operativos que tenga el banco, de todos los costos operativos prorrateados de mantener una estructura administrativa. En tercer lugar, se compone de lo que se denomina la tasa de riesgo. La tasa de riesgo es el porcentaje que ya está estipulado por cálculo varial por parte del Banco Central de la República Dominicana, que es la tasa de riesgo, es decir, el grado de porcentaje de incobrabilidad que puede llegar a tener la obligación o el capital sobre el cual estamos
fijar el interés compensatorio. Y por último, el último ítem por el cual se compone el interés compensatorio es la utilidad, es decir, yo pretendo la rentabilidad que yo pretendo obtener al fijar un interés compensatorio cuando asigno fondos al tomador. Entonces, el interés compensatorio se compone, en primer lugar, del costo del dinero. Siempre el costo de dinero mínimamente es la tasa pasiva. Segundo, los costos operativos, es decir, los costos de la administrativa prorrateada. En tercer lugar, el riesgo que se tenga, que reitero, acá también es un cálculo actuarial. Y por último, la utilidad que pretende obtener el proveedor de fondos frente a la operación de asignación de fondos hacia el tomador. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Profe, no, me cortó, no llegué a escuchar. Y se me cortó, no escuché la pregunta. ¿Qué era el interés resarcitorio? Porque justo se cortó y no. El interés resarcitorio. El interés, perdón, ahora sí entiendo. El interés resarcitorio es el que procede frente a la reparación de daños por obligaciones no dinerarias, que tiene la misma función que los moratorios y que tienen origen legal, están estipulados en la ley o en la ley que regule esa obligación no dineraria. Esos son los intereses resarcitorios. Pero de financiación nos tenemos que situar fundamentalmente en los compensatorios y en los moratorios. Bueno, si no hay... alguien me preguntó del anatocismo acá por Chile. El anatocismo ya lo vamos a ver, eso es una cosa distinta, pero quiero alterarles el orden del descanso y me gusta siempre cumplir. Son 15:02, 15:12, seguimos, chicos. Gracias. Gracias. Analizar cuáles son las distintas modalidades del interés compensatorio. El interés compensatorio puede tener la modalidad de tasa fija. Vamos a analizar cada una de ellas. La tasa, si tasa fija, variable o mixta. La tasa fija de interés compensatorio se determina sobre un porcentaje del dinero prestado. Por ejemplo, el 10% anual, y el 10% anual sobre la base del dinero prestado. Si yo presté 100.000 pesos y le fijamos una tasa de interés del 10% anual sobre el monto prestado, la tasa de interés anual será de 10.000 pesos. Porque la tasa fija se determina sobre la base de un porcentaje del dinero prestado. 10% anual. Fíjense que les hablé de préstamo anual. ¿Por qué? Porque la tasa fija se utiliza normalmente para aquellos préstamos a corto plazo. Préstamos a corto plazo. A diferencia de la tasa fija, tenemos la que se denomina tasa variable. La tasa variable, según determinados índices. Por ejemplo, el índice LIBOR, que es el London Interbank Offered Rate, es decir, la tasa que cobran los bancos en Londres, o la BIBOR, que es la tasa que se cobra en Buenos Aires, o el Euribor, que es la tasa que se cobra en la Unión Europea, o la Prime, que es la tasa que se cobra en Estados Unidos, que cobran los bancos por los préstamos que otorgan a los consumidores financieros. Por favor, los puedo escribir. Bueno, a ver, Sí, profe, escribo, porque no sé cómo se escribe. los
escribo, ningún problema. La tasa LIBOR, que es la tasa que se cobra en Londres, los bancos de Londres. La tasa BIBOR, que es la tasa que se cobra en promedio por los bancos en la República. Los bancos en Estados Unidos, que es la tasa que se cobra en la Unión Europea por los préstamos bancarios a los consumidores financieros. No, por favor, al contrario. Profe, Sí, ¿cuál de esas tasas consideras que es mejor? no, depende del rendimiento. Depende del rendimiento. Depende del rendimiento y la tasa de inflación. No se puede determinar en forma abstracta eso, porque la tasa de interés será más atractiva o menos atractiva según cubra o no cubra la tasa se utiliza en Argentina. En Argentina la BIBOR. La que utiliza en la República Argentina es la BIBOR, que es la que utilizan los bancos por los préstamos otorgados a los consumidores financieros. Pero la tercera modalidad, si puedo repetir, los países, sí, cómo no. En la tasa variable, que era donde hablábamos de las distintas tasas, la tasa variable, que es la que depende de determinados índices, tenemos la tasa LIBOR, que es la que cobran los bancos de Londres por los préstamos otorgados a los consumidores. La BIBOR, las dos veces con B larga, como está ahí en el chat, la BIBOR tiene el promedio de tasas que cobran los bancos de la República Argentina. La Prime, que es la que se cobra en Estados Unidos, y la Euribor, que es la tasa que se cobra en la Unión Europea. Son las más frecuentes o las más representativas. Espero que con esto haya contestado la pregunta, que no recuerdo quién me la hizo por chat. Además de la tasa fija y la tasa variable, tenemos la tasa mixta. ¿Cuál es la tasa mixta? Es aquella tasa de interés que se conforma por la tasa variable más un porcentaje determinado. Por ejemplo, tasa LIBOR más un 2%. Esta tasa mixta es la que se utiliza fundamentalmente en los contratos de mutuo a mediano y largo plazo. Se toma el promedio, por ejemplo, en la República Argentina, de la tasa BIBOR más un 2 o un 3%, y esto les da el rendimiento de la tasa de interés con respecto al monto del dinero. Hace un ratito, antes de la pausa, me parece, vi que un compañero de ustedes me preguntaba, ¿el anatocismo ¿a qué me refiero con la capitalización de intereses? Me refiero a la operación en virtud de la cual el interés devengado, es decir, el interés que ya se devengó, que está adeudado, que no está pagado, que está en mora, luego de un cierto tiempo se incorpora al capital y el capital más el interés devengado y no pagado genera a su vez intereses. Es decir, es el interés del interés. Esto es muy común, la capitalización de intereses, en los préstamos a largo plazo. Como señalaba un compañero de ustedes, no me acuerdo quién era, el anatocismo estaba regulado ya en el viejo Código de Comercio, creo que era el 569 del viejo Código de Comercio, y está actualmente regulado en el Código Civil y Comercial unificado a partir del artículo 770. El anatocismo es válido, es legítimo, en la medida en que se cuente con una conformidad previa por parte del consumidor financiero a capitalizar esos intereses.
en la medida que no exista una conformidad previa del consumidor financiero para capitalizar esos intereses, ahí estamos en anatocismo y no son válidos, no es válida la capitalización del interés, es decir, el interés del interés una vez vencido el plazo. Ya que estamos hablando de vencimiento del plazo, ¿cuáles son las oportunidades del pago de intereses? Básicamente, o por lo menos en estos momentos, a mí se me ocurre. El primer momento es por adelantado. Yo pago el interés en su totalidad. En general, estas son operaciones que se realizan a corto plazo. También se pueden pagar por periodos, en forma mensual, trimestral. Y la tercera modalidad de pago de intereses es íntegramente, es decir, al cumplirse el plazo de amortización del capital. Una vez que se cumple el plazo de amortización total del capital, recién allí se activa la obligación de pagar los intereses. ¿Por qué? Porque se pactó íntegramente al cumplirse el plazo de amortización. Entonces, las oportunidades del pago del plazo de interés son tres, por lo que se haya estipulado, o íntegramente al cumplirse el plazo de amortización de capital. Ustedes en algunas pizarras de algunas entidades financieras van a ver que cuando hablan de tasas de interés, hablan de tasa nominal anual y tasa efectiva anual. Bueno, la tasa nominal anual, o TNA, ¿qué es lo que refleja? El costo y la rentabilidad. En definitiva, nos indica qué es lo que se paga por el préstamo y lo que se cobra en el caso de los depósitos. En definitiva, la tasa nominal anual es el valor de referencia. Cuando digo lo que se paga en préstamos, me refiero a una operación activa. Cuando digo lo que se cobra en depósitos, me refiero a una operación pasiva, ¿no? Depende la situación. Pero en definitiva refleja el costo y la rentabilidad de la operación. Es un mero dato indicativo que establece, yo les diría, una suerte de valor de referencia. Es el porcentaje que se aplica sobre el monto. Si yo tengo un monto de 10.000 pesos de capital, la tasa nominal de 10.000 es 1.800. Entonces, la tasa nominal anual, un monto de 10.000. ¿Por qué? Porque es un porcentaje que se aplica sobre el monto del capital, ya sea dado en préstamo o que se cobra por el depósito, según estemos en una operación activa o en una operación pasiva. Pero a diferencia de la tasa nominal anual, tenemos la tasa efectiva anual, lo que se denomina TEA. Después de esto no vayan a las pizarras de los bancos y se fijen, pero simplemente si recuerdan, TNA o TEA. ¿Y qué es la TEA o la tasa efectiva anual? Es la tasa efectivamente pagada. Y esto se da sobre todo en créditos en cuotas, en donde los intereses se capitalizan cada 30 días. La tasa efectiva anual es una tasa de interés mayor a la nominal. ¿Por qué? Porque la nominal directamente se toma un porcentaje del total del capital y se prorratea. En cambio, la tasa efectiva anual, el crédito que se paga en cuotas genera intereses que se capitalizan cada 30 días. Es decir, la tasa del 6% mensual capitalizada mensualmente no es equivalente a la tasa nominal anual del 72%. ¿Por qué 72%? Porque 72% dividido 12, que es tasa efectiva anual, se va capitalizando mes por mes. En cambio, la tasa nominal anual no se capitaliza, sino que se toma el monto, se toma un porcentaje del monto total. Desde luego que la tasa efectiva anual es mayor que la tasa nominal anual.
¿Por qué? Porque acá el interés en la tasa efectiva anual se capitaliza cada 30 días. Y también en los créditos a largo plazo tienen esto de los créditos a largo plazo, les voy a mandar material, pues quizás con el material lo puedan ver con mayor claridad, pues inclusive pueden hacerlo. Si ustedes van a una entidad financiera a solicitar un préstamo a largo plazo, un contrato de préstamo bancario a largo plazo, le van a decir, bueno, le tiene que pagar una tasa de interés por el sistema francés o el sistema alemán. ¿Qué es la tasa de interés medida y computada sobre la base del sistema francés? Es un sistema en donde el capital se va amortizando en forma creciente y el interés se calcula sobre saldo decreciente. Es decir, se calcula tanto el capital como el interés en forma progresiva. La cuota de capital se calcula de menor a mayor en el tiempo, mientras que la cuota de interés se calcula de mayor a menor. ¿Por qué? Porque se computa sobre los saldos, y si los saldos son menores, la tasa de interés va a ser menor. A diferencia de lo que sucede con el sistema alemán, en donde en el sistema alemán las cuotas no son como en el sistema francés, sino que las cuotas son escalonadas. Primero se pone la cuota más cara y va bajando, la utilización del capital es más alta al principio y el interés va siendo decreciente sobre el saldo. Yo les voy a mandar un artículo donde están los gráficos de esto y lo van a entender muy bien. Pero lo cierto es que yo quería darles una mera reseña de lo que eran los intereses, sobre todo porque hace bastante que estamos hablando de operaciones activas, de operaciones pasivas y de tasa de interés y no sabíamos que eran las tasas de interés. Lo cierto, chicos, es que dentro de todas estas operaciones, tanto activas como pasivas, las entidades financieras, sobre todo sobre la base o desde el inicio de las operaciones pasivas, se pueden constituir o pueden constituirse operaciones activas. Pero primero lo que quiere la entidad financiera es captar al consumidor financiero y lo capta a través de operaciones pasivas, ya sea cuentas corrientes, cajas de ahorro sueldo o plazo fijo. El consumidor financiero en una operación pasiva, la entidad financiera después le ofrece operaciones activas. Y le ofrece una serie de servicios en la medida en que el consumidor financiero haya celebrado operaciones pasivas, cuenta corriente o caja de ahorro, por ejemplo. ¿Y a qué servicios me estoy refiriendo? Fundamentalmente a 3 servicios que son muy comunes en la realidad que nos toca vivir y que son el servicio de caja de seguridad y el servicio de tarjeta de crédito y tarjeta de débito. Son 3 servicios que surgen como consecuencia de una operación pasiva y que constituyen al proveedor de fondos en deudor del servicio que contrata con la entidad financiera. Por eso hablo de servicios. El de la caja de seguridad, tarjeta de crédito y tarjeta de débito. Vamos a analizar cada uno de ellos. En el caso de la caja de seguridad está regulada en el Código Civil y Comercial Unificado con un artículo muy fácil de acordarse, que es el 1413 del Código Civil y Comercial, por eso me lo acuerdo, 1413 del Código, entre el banco y el consumidor financiero, que persigue qué funciones o qué fines persigue la caja de seguridad. La custodia, la seguridad de los bienes o de los fondos depositados.
como consecuencia de la custodia y la seguridad que se le brinda por parte de la entidad financiera al consumidor financiera de todos los bienes que ha depositado en esa caja de seguridad, el prestador de la caja de seguridad, es decir, la entidad financiera, responde frente al usuario por la idoneidad de la custodia del local, la integridad de la caja de seguridad y el contenido de ella según lo que hayan pactado y hasta un límite que lo fija el Banco Central de la República Argentina. Sin embargo, la entidad financiera no responde por casos fortuitos externos a su actividad o por vicios propios de la cosa guardada. Si yo guardo una caja de seguridad, algo que de alguna manera va a responder, pues es responsabilidad del consumidor, del consumidor financiero. Y tampoco responde por casos fortuitos externos a su actividad, como puede ser un terremoto, que no depende de la disciplina en la custodia y la seguridad que puede hacer una entidad financiera dentro de su local, en donde funcionan las cajas de seguridad. Hoy en día, a raíz de que se trata de un servicio que ha generado mucha demanda por parte de los consumidores financieros, y hay mucha más demanda que oferta en las cajas de seguridad. Basta con concurrir o solicitar por internet a una entidad financiera alguna caja de seguridad y van a ver que les van a decir que no hay. Tienen todas las cajas de seguridad descubiertas. A raíz de ello es que en estos momentos han proliferado empresas privadas, que en general son sociedades anónimas, que pero ofrecen, desde luego, más servicios que las entidades financieras, porque ofrecen ese servicio a las 24 horas, mientras que las entidades financieras ofrecen ese servicio exclusivamente en el horario bancario. Yo tuve que hacer una sociedad anónima que se dedica a eso el año pasado. La entidad financiera no responde ante casos fortuitos, ni siquiera teniendo un seguro contra todos. Sí, yo acabo de decir que la entidad financiera frente a una caja de seguridad, y cuando hablamos de entidad financiera en una caja de seguridad hablamos del prestador del servicio. ¿De qué servicio? De custodia y seguridad de lo depositado, responde frente al usuario o al consumidor financiero por la idoneidad de la custodia local, la integridad de la caja y el contenido de ella, en la medida en que el contenido de lo que está en la caja de seguridad no tenga vicios propios. Es decir, que se trate de un bien que se puede descomponer con el tiempo. La entidad financiera no responde, lo mismo que no responde por hechos fortuitos ajenos o externos a su actividad, como puede ser un terremoto. En esos casos no responde la entidad de servicio de caja de seguridad. En el Código Civil y Comercial hay una cierta que expresamente se han regulado en nuestra legislación y que hacen referencia a límites que se hayan estipulado en diferentes cláusulas del contrato de caja de seguridad. Y concretamente dice, asociado a lo que recién me preguntaban por chat, que se consideran como no escritas aquellas cláusulas que eximen de responsabilidad al prestador del servicio de caja de seguridad. Desde luego, salvo las circunstancias que yo recién les acabo de señalar. Y además, hasta el mismo código lo recepta, es válida la limitación de la responsabilidad hasta un monto máximo si el usuario, al momento de celebrar el contrato de caja de seguridad, es informado por cada caja de seguridad, y desde luego en la medida en que el límite, ese máximo que garantiza la entidad financiera, no esté desnaturada la obligación
de custodia y seguridad de una caja de seguridad central en forma periódica y los obliga a las entidades financieras. Un problemita, yo le diría, muy serio que tienen las cajas de seguridad es cómo probar su contenido. ¿Cómo probamos el contenido? Porque muchas veces, sobre todo en la República Argentina, en donde estamos, por lo menos creo yo, estamos frente a una economía muy dolarizada, y digo economía muy dolarizada porque todas las operaciones de grandes volúmenes de dinero se pactan en dólares, y porque si ustedes tienen un excedente de ahorro mensual, porque nuestra moneda no vale nada, y uno trata de mantener el poder adquisitivo de la moneda a través de la inversión en una moneda que es mucho más fuerte que la nuestra. Esto, por lo menos yo creo que desde el año 75 sucede esta modalidad por parte de la ciudadanía, desde una operación, una gran devaluación que hubo en el año 75, que se la llamó después el Rodrigazo, porque Celestino Rodrigo era el ministro de Economía. A partir de ahí, la gente ahorró en dólares porque el dólar se pegó una disparada que fue increíble, y cómo se perdió el ahorro. De hecho, fíjense que nuestra moneda perdió 13 ceros con respecto al peso actual. Es decir, 13 dígitos perdimos, chicos. Si yo quiero actualizar una pesos ley 1888, que fue la primera moneda de curso legal, hasta la moneda actual, primero que pasaron como 6 monedas. No, 5 monedas creo que pasaron. Pero además, entre la primera y el peso actual, se perdieron 13 dígitos. Es decir, hay 13 ceros de diferencia. Un horror, pero bueno. ¿Cómo probamos el contenido de la caja de seguridad? Es dificilísimo esto, chicos. Precisamente por lo que les acabo de decir, si se ahorra en dólares no los declara y los tiene en una caja de seguridad, sucederá en una caja de seguridad, ¿cómo demuestro que tenía esa plata en la caja de seguridad? Bueno, previendo esto, el Código Civil y Comercial dijo, señores, se prueba el contenido de la caja de seguridad por cualquier medio de prueba. Para utilizar distintos medios de prueba que no concreta nada. ¿Y cómo determino que yo tenía en la caja de seguridad una X cantidad de dólares cuando esos dólares no están declarados en la FIP, no están declarados en ningún lado? Es muy difícil. En cambio, resulta muy fácil, por ejemplo, muy fácil probar que yo tenía una X cantidad de dinero, ya sea pesos o dólares, si el día, por ejemplo, 20 de noviembre, 20 de octubre del 2021, yo vendí un inmueble, lo vendí por $100.000, me pagaron con esos $100.000, y yo, a continuación de percibir los $100.000 en el mismo banco donde me los entregaron, yo me voy a la caja de seguridad, firmo el ingreso del 20 de octubre del 2021 en el libro de registro de ingresos que tienen todas las cajas de seguridad, con la misma fecha que hice la operación de venta de ese inmueble, y pongo los $100.000 en la caja de seguridad. Llega a pasarle algo a esos dólares, producto de impericia o de alguna circunstancia, de algún robo que hubo, porque hubo casos de robo en entidades financieras de caja de seguridad. Bueno, lo voy a comprobar con la escritura de venta del inmueble, que es de fecha 20 de octubre del 2021, y además con el registro, con el asiento del registro de entradas de caja de seguridad, que es con fecha 20 de octubre del 2021, a las 14 horas, por ejemplo. Yo de esa manera puedo probar fehacientemente que toda la plata que percibí
producto de la venta de un departamento, la puse en la caja de seguridad porque coincide la fecha de la escritura de venta con la fecha de registro, en el libro registro de ingresos en caja de seguridad. Ustedes cada vez que van a una caja de seguridad les hacen firmar un libro de ingreso, en donde se le pone, sí, no hay problema, Leonel, donde se le pone la fecha y la hora en que ingresa, firma, documento y aclaración de firma. ¿Qué pasa si hay pluralidad de usuarios en la caja de seguridad? Bueno, si llega a haber más de un usuario en la caja de seguridad, la autenticación y el acceso a la caja de seguridad es indistinta de cualquiera de ellos. Sí, alguien me hizo una pregunta, no sé quién, escuché un ruido. Sí, no, yo le quería hacer una pregunta. ¿Cuánto es el mínimo que se debe declarar, por ejemplo, en dólares en una caja de seguridad? Porque, o sea, yo puedo estar ahorrando durante años y no lo declaré, ¿no? Por eso... No hay mínimos y las declaraciones ustedes las hacen anualmente ante la FIP. La tenencia en pesos, en pesos de curso legal y los ahorros en dólares o depósitos en dólares que tengan, ustedes lo declaran anualmente ante la FIP. Y no hay mínimos. ¿Es obligatorio? Sí. ¿Obligatoriamente hay que hacerlo? O sea, yo no puedo por supuesto. Por supuesto, ¿sí? Porque usted después paga sobre bienes personales. Claro, sí, sí. No, por el robo yo digo que hubo en el 2006, ¿se acuerdan? En el Banco Río, yo no sé si muchos de los que estaban ahí, que eran algunos medios sospechosos, no sé si tendrían todo declarado. No creo. Bueno, los que no tenían declarado están liquidados. Pero los que no tenían, los que tenían declarados es otro medio poder reclamar lo que tenían guardado en la caja de seguridad. Pero disculpe. Porque precisamente por el 1415 se puede probar por cualquier medio de prueba. Sí, alguien más me quería hacer una pregunta. Sí, disculpe, pero usted recién mencionó el ejemplo de un robo, ¿no? Sí. Pero vamos a suponer que se da el mismo ejemplo que usted menciona, de que yo vendo una propiedad a $100.000 y lo pongo en una caja de seguridad. Sí. En este caso, como usted había dicho en el ejemplo anterior, que hay una inundación, un huracán o algo, y esas cajas de seguridad se deterioran. Yo no tengo derecho a reclamar sobre esos $100.000. Sí, por supuesto, porque esos casos fortuitos, en el caso de la inundación que usted me señala, no son ajenos al deber de custodia y de seguridad que tiene que tener la entidad financiera sobre el mismo local comercial. Pero bueno, usted había dicho anteriormente de que si en casos fortuitos uno no... Claro, yo por ejemplo digo, en el caso de un terremoto, por ejemplo, su actividad, y que la entidad financiera no sea idónea para la custodia y la seguridad de ese lugar. Si la entidad financiera se inundó, si exclusivamente se inundó la entidad financiera no fue idónea en la seguridad del local comercial donde funcionan las cajas de seguridad. ¿Me entiende? Ahora, si estamos en presencia de una inundación de la ciudad, no lo puede prever la entidad financiera. Y en ese caso, siento responsabilidad sin inundaciones en la entidad financiera. ¿Me sigue la diferencia? No, yo pensé que respondía. Vamos a poner en el caso de la inundación de La Plata del 2 de abril, ¿no? Entonces, bueno, el banco no tiene la obligación de resarcir ese daño a la persona que tiene una caja de... Ocurre lo siguiente, estamos hablando en conceptos abstractos, ¿no? Es decir, desde luego que si estamos frente a una inundación, como fue excepcional lo de la ciudad de La Plata, y no obstante lo cual, fíjense cómo las compañías de seguros indemnizaron igual a los damnificados,
extraordinaria que se generó. Pero en el caso de una entidad financiera, en forma general, no podemos afirmar que no quedan exentas de responsabilidad. ¿Por qué? Porque siempre, frente a una inundación, por ejemplo, que la inundación puede llegar a ser posible, no es imposible una inundación, la entidad financiera queda liberada en la medida en que no haya podido prever, siendo idónea, todas las pautas y normativas de seguridad que exigen la custodia de fondos en una caja de seguridad. Si quedó al margen de la idoneidad y de la previsión que tiene que tener tu entidad financiera, no queda responsable. Pero de lo contrario sí es responsable. Hay muchas entidades financieras que en esa época quedaron inundadas y sin embargo respondieron. ¿Por qué? Porque la inundación se pudo prever en la magnitud que tuvieron de inundación la entidad financiera, no la ciudad, ¿se da cuenta? Me sitúo exclusivamente en el ámbito del local comercial en donde la entidad financiera tiene que demostrar idoneidad de la custodia y de la seguridad. ¿Se da cuenta lo que le quiero decir? Y ahora usted dijo que responde también la empresa aseguradora, ¿no? Bien. Pero la empresa aseguradora tampoco responde por el total, digamos. Seguramente que las empresas aseguradoras da mucho menos de lo que la persona tiene en la cuenta de seguridad. En la caja de seguridad. Las empresas de seguros, yo dije que respondieron en la época de las inundaciones, sobre todo con respecto a los vehículos. A eso me quise referir, Diego. Me refería a eso, no a la entidad financiera. Lo puse simplemente como un ejemplo. Bueno, no sé por dónde íbamos. Por la pluralidad. Por la pluralidad de las partes, sí. Bueno, sí, precisamente, si hay una pluralidad de usuarios o de titulares y de autorizados para operar en la caja de seguridad, la entidad financiera tiene que autorizar indistintamente al acceso a la caja de seguridad al titular y a todas las personas que se encuentren autorizadas a operar con esa caja de seguridad. ¿Qué pasa con el retiro de los efectos y el vencimiento del plazo del contrato de caja de seguridad? Vencido el plazo del contrato de caja de seguridad, el prestador tiene que dar aviso al usuario o al consumidor financiero del vencimiento del plazo operado con apercibimiento de que pasado 30 días procederá a la apertura de esa caja de seguridad ante escribano. Transcurrido ese lapso de tiempo y el consumidor financiero no da señales de vida o guarda silencio, el prestador procede a la apertura de la caja de seguridad con escribano, notifica al consumidor financiero la apertura, pone a disposición el contenido de esa caja de seguridad previo pago de lo adeudado por los meses que no pagó el consumidor financiero. Y lo pone a disposición del consumidor financiero lo que había en la caja de seguridad, labrando un acta notarial previo a cobrarse a la entidad financiera los saldos impagos que tenían las cuotas mensuales, vencido los 3 meses de ponerse a disposición, el banco, ¿qué es lo que hace? Consigna judicialmente los bienes que existían en esa caja de seguridad. No es que el consumidor financiero, por no haber ido en tiempo y forma a la entidad financiera a retirar todos los bienes que había en la caja de seguridad y que se venció el plazo,
del contrato de seguridad, de caja de seguridad, o dejó de pagar 3 meses y el banco lo intimó. No, acá no lo manda a una caja que no genera intereses, sino que acá y los bienes remanentes directamente los consigna judicialmente, ya sea que se trate de dinero efectivo o de bienes, pero los consigna todos judicialmente. Es decir, que el consumidor financiero no pierde esos fondos. A lo sumo, lo que pierde es lo que debía tener que pagar y no pagó. Pero no retira, transcurridos los 3 meses, la entidad financiera vende los bienes para cubrir la deuda que tenía el consumidor financiero con la entidad, y los bienes remanentes, la entidad financiera los consigna en sede judicial a nombre del consumidor financiero. Alguien me quería hacer una pregunta, me parece. ¿No? Sí, yo. ¿Hace como una retención entonces la entidad financiera de no es que haga una retención, sino que dices, Verónica, se te venció el plazo del contrato. Te doy 30 días para que retire las cosas. No las retirás, yo voy con un escribano, le abro un acta, fuerzo la caja de seguridad y le abro un acta. Sí, Roxana, no hay problema. Gracias por avisar. Le abro un acta. El escribano me va a costar plata a la entidad financiera. Le abro un acta. Después de elaborar el acta, notifico al consumidor financiero, miren, le abrí la cuenta, la caja de seguridad, le hice un acta notarial y están a disposición los bienes para que los venga a retirar por 3 meses. Vencidos los 3 meses que el banco le pone a disposición en la entidad financiera los bienes que tiene la caja de seguridad, ¿qué es lo que hace el banco? Vende parte de los bienes para cubrir el saldo deudor que tenías vos, Verónica. Claro, saldo deudor me dice, no, yo no tenía deuda. Bueno, pero tienes que pagar el acta notarial. Claro, pero digo, y si digo que se lo retiene. No lo retiene. No lo retiene. Pero el banco cuando saca lo que está en la caja, ¿no? Y se lo queda y lo notifica que lo va a hacer, lo hace. Si la persona quiere llevar, puede llevar. Bienes, no eso, lo puede hacer. Pero tiene que pagar. Y tiene que pagar lo que debe. Bueno, claro, por eso digo retención, porque la retiene. Ahora sí te entiendo. Está bien, perfecto. Ejerce el derecho de retención, pero esto está previsto en el código también. El derecho de retención retiene hasta el importe que vos estás adeudando y el saldo te lo entrega. Si lo retirás dentro de los 3 meses. Si vos vas después de los 3 meses, sino que después de los 3 meses no lo tenés más en el banco, sino que lo tenés depositado judicialmente en una causa que es Banco El Pirulo y yo voy a tener que retirar los bienes en esa consignación. No, pero a eso me refería. No te había interpretado, Verónica, perdona. No, por favor. Gracias. No, por favor. Bueno, después nos quedarían algunas otras cuestiones con respecto a la caja de seguridad, pero ya se nos está haciendo largo y ya estamos terminando y no quiero dejar inconcluso un tema. Les voy a mandar material de lo que hemos visto hoy y sin cualquier otra duda que les surja durante la semana, me escriben y les contesto inmediatamente por el correo electrónico. Y durante la semana